Usted tiene algo que me pertenece. La voz era suave, casi un susurro siseante, pero cortaba el aire húmedo de la hacienda Nápoles como un machete recién afilado. Llenaba el salón inmenso, rebotando en el mármol italiano y en los tapices flamencos, ahogando el sonido distante de los hipopótamos que gruñían en el lago. Eliseo estaba arrodillado. El frío del suelo se le metía por las rodillas de sus pantalones de dril, tiesos de barro y sudor. No se atrevía a levantar la mirada. Podía oler el tabaco caro del patrón, un aroma dulce que contrastaba con el olor a miedo que él mismo despedía. A su lado, dos de los priscos Popeye y Otto permanecían inmóviles, con las manos cruzadas adelante, pero él sabía que bajo sus guayaberas las mini Uzi estaban listas. Lo habían sacado de su rancho al amanecer, casi en pijama, con la mula aún cargada con el café que pensaba llevar al pueblo. No hubo preguntas, solo la culata de un fusil en la espalda. Patrón, yo juro por... Yo no... Yo solo soy un pobre campesino. No mienta, Eliseo. Pablo Escobar lo cortó en seco sin alzar la voz. Eliseo sintió el movimiento del aire mientras el hombre más buscado del mundo comenzaba a rodearlo. Caminaba despacio, con sus mocasines blancos, como un tiburón estudiando a su presa. Eliseo solo podía ver esos zapatos caros moverse sobre el mármol brillante. «Mis muchachos encontraron la avioneta que cayó en sus tierras», continuó Escobar, su voz ahora detrás de Eliseo, haciéndolo temblar. «Una Cessna. El piloto, Camilo, que en paz descanse. Muerto. El fuselaje. Limpio. Tostado». Pero el manifiesto de vuelo decía otra cosa. Escobar se detuvo frente a él. Eliseo se obligó a levantar la vista. Los ojos del patrón eran oscuros, sin fondo, y lo miraban con una calma aterradora. «Faltan 100 kilos, Eliseo. 100 kilos de la mejor mercancía». El corazón de Eliseo golpeaba su garganta tan fuerte que temía que se le saliera por la boca. 100 kilos. Él solo había... «Buscamos por días. Mis hombres son berracos. Saben encontrar una caleta debajo de las piedras. No hallaron nada. El avión estaba vacío». Pero entonces Escobar sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Me llega un rumor del pueblo, un simple cultivador de café, un jornalero que apenas tiene con qué comer, empieza a comprar medicinas caras. Medicinas que solo se consiguen en Medellín, pagando de contado. Medicinas para su hija, Sofía, ¿verdad?» El nombre de su hija fue como un puñal de hielo. El terror dio paso a la desesperación. «Patrón, por favor, ella se estaba muriendo. La fiebre, la penicilina del puesto de salud no servía para nada». «Silencio», ordenó Otto, dándole un golpe seco en la nuca. Escobar levantó una mano. «Déjelo». Se agachó, quedando cara a cara con el campesino arrodillado. El olor a tabaco y colonia cara envolvió a Eliseo. «A mí no me importa su hija, Eliseo. A mí me importa mi negocio. Usted encontró la mercancía antes que mis hombres. Usted me robó. Y en esta organización, al que roba». No necesitó terminar la frase. «¿Dónde está mi mercancía, Eliseo?» Eliseo estaba bañado en lágrimas y sudor frío. Sabía que su vida y la de Sofía dependían de su siguiente respuesta. Si mentía, lo mataban. Si decía la verdad, probablemente también. Yo no la tengo toda, patrón. Yo solo... ¿Dónde?» La voz de Pablo perdió su suavidad. Fue un golpe seco. Los sicarios tensaron los músculos esperando la orden. Eliseo, en un último acto de terror, no señaló una cueva, ni un hueco en la tierra, ni el pozo seco detrás de su rancho. Señaló con un dedo tembloroso hacia la esquina del salón. Allí, como un trofeo macabro, los hombres de Escobar habían arrastrado los restos más grandes del avión, un pedazo de ala y el tren de aterrizaje destrozado, con la llanta de caucho negro rajada y sucia. En la llanta, patrón». Escobar frunció el ceño. «¿Qué dice?» Estaba dentro de la goma», gritó Eliseo, la voz rota por el pánico. «Los paquetes estaban metidos en el caucho, donde va el aire.
Yo solo rajé la llanta con el machete porque sonó raro. El silencio que cayó sobre la hacienda Nápoles fue absoluto. Fue un silencio pesado, denso, más aterrador que cualquier grito. Popeye y Otto miraron a Escobar, confundidos, sus cerebros tratando de procesar la información. Esperaban la orden de ejecución. Un campesino mentiroso, un sapo que se creía muy vivo. Pero Pablo no miraba a Eliseo. Su mirada estaba fija en la llanta destrozada. Se levantó lentamente y caminó hacia el resto de metal. Se agachó, tocó el caucho grueso, rasgado por el machete de Eliseo. Vio el espacio hueco en el interior. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo. Pero no era rabia dirigida al campesino, era algo mucho peor. Era el frío helado de la revelación. El piloto, Camilo, el hombre de confianza que manejaba esa ruta. Malparido, susurró Escobar, no para Eliseo, sino para sí mismo. Me estaban robando en mis propias narices. El piloto no estaba transportando la carga. La estaba escondiendo allí, robándole al cartel, usando el propio avión del cartel como caleta móvil. Eliseo, en su inocencia y desesperación, no solo había encontrado la cocaína, había descubierto una traición interna que el propio Escobar desconocía. Pablo se giró lentamente hacia el campesino. Eliseo cerró los ojos, esperando el disparo. Escobar lo miró, pero su mirada estaba distante, calculadora. Ya no veía a un ladrón, veía algo más. Puso una mano en el hombro de Eliseo, un gesto que casi hizo que el campesino se desmayara del susto. «Llévenselo», ordenó a sus hombres. «¿Pa'l río, patrón?», preguntó Popeye sacando su pistola. «No», dijo Escobar, «llévenselo a la cocina. Que la señora lo bañe, le dé ropa limpia y un sancocho bien caliente. Y que llamen a mi médico personal en Medellín. Que manden una ambulancia a buscar a la hija de este hombre». Eliseo no pudo procesar las palabras. La tensión, el miedo y el alivio repentino fueron demasiado. Sus ojos se voltearon y su mundo se volvió negro mientras caía de lado sobre el mármol frío. Si esta historia ya te tiene con el corazón en la garganta, imaginando el frío de ese mármol y el terror de Eliseo, ayúdanos a seguir contando estas crónicas. Tu suscripción es el apoyo que necesitamos para desenterrar las leyendas que marcaron nuestra tierra. No te cuesta nada y para nosotros vale oro. Eliseo metió la mano en el tarro de lata y sus dedos nudosos solo tocaron el fondo frío. Se había acabado. La última pastilla de penicilina, molida con panela para que Sofía pudiera tragarla, se la había dado hacía 6 horas. Y la fiebre había regresado con más fuerza, como un enemigo que se reagrupa en la oscuridad. El rancho olía a humedad, a café viejo y a enfermedad. Afuera, la selva del Magdalena Medio empezaba su sinfonía nocturna, un coro de chicharras y monos aulladores que a Eliseo siempre le había parecido la voz de Dios, pero que esa noche sonaba a burla. «Ya, mi hija, ya viene el fresquito», mintió, mientras pasaba la toallita húmeda por la frente de la niña. Sofía, de 8 años, apenas se movió. Sus ojos estaban vidriosos, hundidos en la cara pálida. El ronquido en su pecho era lo que más asustaba a Eliseo. Era un sonido húmedo, rasposo, como si sus pequeños pulmones estuvieran llenos de barro. Hacía 3 días que no comía. «Agua, papi», susurró. Eliseo se apresuró a llenar un vaso del filtro de piedra. Le levantó la cabecita, sosteniéndola con una mano áspera por el machete y el azadón. La niña bebió un sorbo y tosió, una tos seca que la sacudió por completo. Este infierno había comenzado hacía 2 semanas. «Una simple gripa», dijo la curandera. Pero la gripa se convirtió en fiebre, y la fiebre en esta pesadilla. El puesto de salud del corregimiento, a 2 horas a mula, era un chiste amargo. Lo atendía un ruralito, un médico recién graduado de la ciudad, pagando su año obligatorio, que tenía más miedo de las culebras que de las enfermedades. «Mire, don Eliseo»,
le había dicho el muchacho la última vez, con la mirada perdida en los frascos vacíos del botiquín. Lo que le estoy dando es agua bendita. Esta bacteria es una gonorrea, es resistente. La niña necesita ciprofloxacina o ampicilina intravenosa. Necesita un hospital. Necesita ir a Medellín. Medellín. Para Eliseo, Medellín era como ir a la luna. Él era un hombre de camello, no de vueltas. Su vida era la parcela. Levantarse a las 4, ordeñar la vaca, deshiervar el cafetal, cosechar el plátano. Era un hombre berraco para el trabajo, pero la roya le había quemado casi media cosecha el año anterior. Lo poco que había ahorrado se había ido en las primeras visitas al ruralito y en la penicilina que compraba a precio de oro en la farmacia del pueblo, donde el dueño, un gordo ventajoso, sabía que la gente pagaba lo que fuera por la salud de un hijo. Había vendido la marrana y los lechones, luego la yegua. Ayer, en un acto de desesperación, había vendido su única mula de carga a don Efraín, el mismo que le compraba el café. Lo había hecho solo para conseguir ese último tarro de pastillas que ahora estaba vacío. Estaba atrapado. Sin mula no podía bajar el poco café que le quedaba. Sin café no había plata. Y sin plata, Sofía se moría. Se sentó en el taburete de madera, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Miró la estampa de la Virgen del Carmen que colgaba sobre la hamaca de Sofía. «Madre de Dios», murmuró, las palabras atoradas. «No me la quite. Haga el milagro, Virgencita. Mándeme una señal. Lo que sea, yo hago lo que sea, pero sálvemela». En el silencio de su súplica, solo interrumpido por la respiración agónica de Sofía, escuchó el otro sonido. Al principio era débil, un zumbido grave que se confundía con el viento en las copas de los árboles. Pero crecía rápido. Eliseo conocía ese ruido. Eran las avionetas fantasma. Pasaban casi todas las noches, volando bajo, sin luces, cruzando la serranía hacia el norte. Todo el mundo en la región sabía lo que eran, pero nadie hablaba de eso. Eran los aviones del patrón, o de los otros, los de Cali. Daba igual. Eran asuntos de traquetos, y un campesino que quisiera vivir para ver la siguiente cosecha no debía dar papaya. No podía ser sapo. Calladito se veía más bonito. Pero este sonido era diferente. No era el zumbido constante de un motor bien afinado. Este motor tosía, rateaba, como un carro viejo tratando de subir una loma. Eliseo se puso de pie de un salto y salió al pequeño patio delantero. La noche estaba nublada, pero la luna casi llena se filtraba entre las nubes, bañando la selva en una luz grisácea. El sonido del motor se hizo más fuerte, errático, y venía peligrosamente bajo. Sonaba desesperado. «¡Va a caer, Dios mío!», gritó. El motor pareció ahogarse, luego rugió con una fuerza repentina, como un último aliento, seguido de un silencio aterrador que duró apenas 3 segundos. Y entonces, el estruendo. Un golpe sordo, un crujido metálico gigantesco que partió la noche, seguido del sonido inconfundible de árboles grandes partiéndose como palillos. El impacto hizo vibrar el suelo bajo sus abarcas. Eliseo se quedó paralizado. El estallido había venido de su propia tierra, del otro lado del cerro, en la parte más espesa de la selva donde guardaba el ganado. Un silencio pesado cayó sobre la montaña, tan absoluto que el ronquido de Sofía desde adentro del rancho sonó como un grito. Eliseo miró hacia la oscuridad de la selva. Luego miró hacia su rancho, donde su hija luchaba por cada bocanada de aire. «Lo que sea, Virgencita», repitió, pero esta vez no era una súplica, era una promesa. Agarró el machete que descansaba contra la pared de bahareque, la linterna de pilas que apenas alumbraba, y se internó en la oscuridad. No iba a buscar sobrevivientes, iba a buscar el milagro que acababa de pedir. La selva era una pared negra que lo devoraba a cada paso. Eliseo corría a tropezones, con el corazón bombeando un terror frío que le ganaba al cansancio.
El haz de luz de su linterna, débil por las pilas gastadas, apenas cortaba la oscuridad, mostrando un caos de lianas, raíces traicioneras y el barro espeso que le chupaba las abarcas. No sentía los bejucos que le arañaban la cara ni las ramas que le rasgaban la camisa. Solo escuchaba dos cosas: el eco del estruendo metálico y, más fuerte aún, el ronquido agónico de Sofía en su memoria. Cada vez que resbalaba y caía de rodillas sobre la tierra húmeda, la imagen de su hija lo volvía a levantar. «Ya voy, mija, ya voy». La súplica a la Virgen se había transformado en un pacto. Él había pedido una señal, un milagro, y la montaña le había respondido con fuego y metal. El olor lo golpeó antes de ver nada. Un olor químico, agrio, que mataba el aroma dulce de la tierra mojada. Gasolina. Apartó una cortina de hojas de platanillo y casi se cae de bruces en el claro. La escena era irreal, una pesadilla sacada de las noticias que escuchaba en la radio del pueblo. La avioneta, una Cessna blanca con rayas azules, estaba partida en dos. El motor se había enterrado en la ladera y el resto del fuselaje estaba abrazado a una ceiba gigantesca, como si el árbol la hubiera atrapado en pleno vuelo. Las alas estaban dobladas en ángulos imposibles. El silencio era total. «¡Hola!», gritó por instinto. «¿Hay alguien vivo?». Solo le respondió el goteo de la gasolina cayendo sobre las hojas. Se acercó con el machete en alto, el miedo a los vivos siendo reemplazado por el miedo a los muertos. Apuntó la linterna a la cabina destrozada. El piloto estaba allí, o lo que quedaba de él. Estaba doblado sobre los controles, inmóvil. Eliseo sintió un escalofrío, pero la imagen de Sofía, pálida en la hamaca, borró cualquier asco. La muerte ya estaba en su rancho. Esto solo era más de lo mismo. Empezó la búsqueda. Su desesperación era la de un guaquero buscando el oro de los indios. Se metió por la puerta arrancada de la cabina, alumbrando cada rincón. Buscaba maletines, tulas, cualquier cosa. Revolvía los asientos traseros. Solo encontró una maleta de piloto con ropa limpia, un mapa de vuelo manchado y una foto de una mujer sonriendo. Nada, nada, no hay nada, hijueputa, gritó, golpeando el fuselaje con el puño. Salió de los restos, tropezando. Se sentó en un tronco caído, derrotado. El milagro era una farsa. Era solo un avión estrellado, chatarra inútil. La Virgen se había burlado de él. El viaje de regreso a su rancho, a la hamaca donde Sofía se apagaba, se sintió como una condena. Iba a volver con las manos vacías. Se levantó, pero esta vez no era la esperanza lo que lo movía, era la rabia. Una rabia fría contra su suerte, contra el ruralito inútil, contra el gordo de la farmacia, contra esa montaña que le daba café pero le quitaba a su hija. «¡Maldita sea!», rugió, y en un arranque de furia pateó lo primero que encontró, la llanta del tren de aterrizaje que había quedado intacta, medio enterrada en el barro. Su pie desnudo golpeó el caucho, pero el sonido fue incorrecto. No fue el plac, hueco de una llanta inflada. Fue un boomf sordo, sólido, como patear un bulto de cemento. Eliseo se quedó quieto. El dolor en sus dedos fue reemplazado por una confusión helada. Se agachó, tocó la llanta. Estaba dura, pero no como la presión del aire. Estaba rígida, sin elasticidad. Golpeó el caucho grueso con los nudillos. Sólido. Volvió a golpear, esta vez con el mango de carey de su machete. Toc, toc. Sonaba a madera, a tierra apisonada. Miró la cabina destrozada, al piloto muerto. Miró hacia la oscuridad en dirección a su rancho. La respiración de Sofía, el tarro de lata vacío. Este era el punto sin retorno. No había vuelta atrás. Agarró el machete con ambas manos. No era un campesino. Era un hombre que iba a rajarle la panza al diablo. Empezó a cortar. El caucho era grueso, reforzado. Era un camello berraco. El sudor le corría por los ojos, mezclándose con el pánico. El machete rebotaba.
Pero él seguía, con la fuerza de la desesperación, cortando, rasgando, una y otra vez, abriendo una herida en la goma negra. De repente, la hoja del machete se hundió hasta el tope y golpeó algo duro, pero blando a la vez. Con un último tirón, rasgó un pedazo grande de caucho. Apuntó la linterna al hueco. No había aire, no había vacío. El interior de la llanta estaba perfectamente relleno de ladrillos, paquetes rectangulares, envueltos en plástico transparente y cinta beige, acomodados con una precisión de ingeniería. Eran docenas. Eliseo, temblando, metió la mano y sacó uno. Era pesado. Un polvo blanco y brillante estaba compactado dentro del plástico. Sabía exactamente lo que era. Había visto a la guerrilla y a los paras vacunar a los finqueros por eso. Era la mercancía. El polvo blanco, 100 kilos de cocaína pura. La Virgen no le había respondido. El diablo sí. Eliseo se quedó sin aliento, mirando el polvo blanco. El interior de la llanta era una caleta perfecta. «Lo que sea, Virgencita, lo que sea», repitió. Pero ahora su voz era un susurro ronco. El pacto estaba sellado. Sabía que no podía mover 100 kilos. Él era un campesino, no un traqueto. Sus manos estaban hechas para el asadón, no para cargar la mercancía del diablo. Con un esfuerzo frenético, sacó un solo ladrillo, el más accesible, y lo metió en su talega de fique. Era su única opción. El resto tenía que desaparecer. Trabajó con la urgencia de un hombre perseguido. Sacó los paquetes uno por uno, sudando terror y esfuerzo, sintiendo el peso de cada ladrillo como un año más en el infierno. Hizo 10 viajes, corriendo como un loco entre el avión destrozado y su rancho, hasta el viejo pozo seco que su abuelo había cavado detrás de la casa, tapado por maleza y hojas. Tiró el último paquete y el sonido sordo de la caída fue como cerrar la puerta de su propia tumba. Tapó la entrada con troncos podridos y ramas secas. Volvió al rancho antes del amanecer. Sofía respiraba con dificultad. La miró, besó la estampita de la Virgen y agarró la talega. No bajó al corregimiento, sino al pueblo vecino, San Miguel. Allí, el farmacéutico, don Chepe, tenía fama de hacer vueltas por debajo de cuerda. Eliseo entró en la farmacia, que olía a alcanfor y a corrupción. «Don Chepe, necesito plata. Mucha». «Ya», dijo Eliseo sin aliento. El gordo lo miró por encima de sus gafas. «¿Y usted qué va a tener, Eliseo? ¿Se encontró otra huaca?» Eliseo puso la talega en el mostrador y abrió la boca. El ladrillo blanco brilló bajo la luz amarilla del bombillo. Los ojos de don Chepe se abrieron como platos. «Usted está loco, mucho malparido. ¿Usted sabe de quién es esa mercancía? Ese es territorio del patrón. Tengo una hija muriéndose», lo cortó Eliseo. «Necesito la ciprofloxacina, la de la caja azul, y el resto en plata, o me voy pa' donde la competencia». La transacción fue un intercambio de miedos. Don Chepe sabía que estaba comprando un problema, pero también sabía que ese ladrillo valía una fortuna. Le dio a Eliseo un fajo de billetes arrugados y 3 cajas de la medicina. «Usted y yo nunca hablamos, ¿oyó? Lárguese». Eliseo corrió de vuelta. Subió la montaña sintiendo el poder del dinero y el terror de la muerte. Llegó al rancho y le dio la primera pastilla a Sofía disuelta en agua de panela. Esa misma tarde, por primera vez en 2 semanas, la fiebre de Sofía empezó a ceder. El milagro se estaba cumpliendo. A la mañana siguiente, Eliseo subió al cerro con un galón de gasolina que usaba para la guadaña. Roció el Cessna destrozado, rezó un Padre Nuestro por el piloto muerto y le prendió fuego. El humo negro y espeso subió al cielo, borrando la evidencia del pecado. Pero el pecado ya tenía eco. Don Chepe era un sapo. Apenas Eliseo salió, el farmacéutico hizo una llamada. El rumor fue como una gota de sangre en un estanque de pirañas. La red de informantes que todo lo oía se activó. Los hombres de Escobar ya estaban buscando el avión desaparecido. La noticia de un campesino pelagatos comprando medicinas caras de contado
se conectó de inmediato con el avión caído. La matemática era simple. Pasaron 4 días. Sofía ya estaba sentada en la hamaca pidiendo comida. El alivio de Eliseo era tan grande que el terror casi se había desvanecido. Estaba en el patio, deshierbando la huerta, cuando escuchó el motor. No era una avioneta. Eran 2 Jeep Wagoneer color vino tinto, frenando en seco frente a su rancho. Se bajaron 4 hombres. Eliseo reconoció a Popeye de las historias del pueblo. —¿Usted es Eliseo? —preguntó Otto con la UCI en la mano. —Sí, señor. ¿En qué les puedo servir? No terminó la frase. La culata del fusil lo golpeó en el estómago, sacándole el aire. Cayó de rodillas. —El patrón quiere hacerle unas preguntas —dijo Popeye. Lo agarraron de los brazos y lo arrastraron por el barro, descalzo. Lo tiraron en la parte de atrás de la camioneta como un bulto de papa. El viaje fue una pesadilla borrosa de terror y velocidad. Vio su rancho desaparecer. Vio las calles de Medellín pasar como un fantasma. Vio los portones gigantescos de la hacienda Nápoles abrirse para él. Lo sacaron del carro. No vio selva. Vio mármol. Vio pavos reales que caminaban por jardines perfectos. Vio al hombre más poderoso del mundo, fumando un cigarrillo en una terraza, mirándolo con calma. Lo empujaron al salón principal y lo forzaron a arrodillarse. El mármol estaba helado. Pablo Escobar apagó su cigarrillo, se acercó lentamente y el círculo se cerró. «Usted tiene algo que me pertenece». Pablo Escobar no miraba al campesino desmayado en el suelo. Su mirada estaba clavada como un clavo de acero en la llanta rajada. El silencio en el salón era total, roto solo por el zumbido de un ventilador de techo que giraba perezosamente. Popeye y Otto seguían con las armas en la mano, confundidos. Sus mentes, entrenadas para la violencia directa, no procesaban este giro. Esperaban un tiro, sangre, un viaje al río. No esto. «Patrón», empezó Popeye, «quiere que...» «Cállese», lo silenció Escobar, sin apartar la vista de la llanta. Se acercó a ella, se agachó. Sus mocasines blancos quedaron a milímetros del caucho sucio de barro. Tocó el borde del corte que había hecho el machete de Eliseo. Metió los dedos en el hueco. «Traigan una navaja, corten esta mierda. Ábranla toda», ordenó. Otto corrió a buscar una herramienta. En segundos estaba de rodillas, cortando el caucho grueso, siguiendo la rajadura de Eliseo. El trabajo era duro. Escobar observaba inmóvil, mientras su sicario sudaba, apuñalando y rasgando la llanta. «Ahí está, patrón», dijo Otto, sin aliento, abriendo un gran pedazo de goma. Pablo se agachó de nuevo. El interior estaba diseñado con una precisión que lo enfureció más que el robo mismo. No eran solo paquetes tirados, era un compartimiento hecho a la medida, moldeado para encajar en la curvatura de la llanta, aprovechando cada centímetro cúbico. «Camilo», susurró Escobar, el nombre del piloto muerto, mucho malparido. La revelación lo golpeó con una claridad helada. No era un robo de una sola vez, era un sistema. Camilo, su piloto de confianza en la ruta del Magdalena, le había estado robando sistemáticamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos vuelos? ¿Cuántos kilos se había perdido en los últimos meses? Kilos que él había achacado a decomisos falsos, a errores de peso, a la humedad de la selva. Este campesino ignorante, este pelagatos arrodillado por la fiebre de su hija, acababa de destapar la traición más grande dentro de su propia organización. Sus hombres de seguridad, sus contadores, sus berracos de guerra, ninguno lo vio, pero este hombre, con ojos afilados por la necesidad, sí. «Patrón», dijo Popeye, «¿qué hacemos con el hombre?» Escobar se limpió el polvo de los dedos en su pantalón de lino. «Hagan lo que les dije, llévenselo a la cocina, denle comida y traigan al médico, ya». Se giró y salió del salón, dirigiéndose a su oficina. Necesitaba pensar. Eliseo despertó con el olor de la muerte, pero no era la muerte fría del miedo.
Era el olor caliente y espeso del sancocho de gallina. Abrió los ojos. Estaba sentado en un taburete de madera, en una cocina tan grande como su rancho entero. Una mujer robusta, con un delantal blanco impecable, le ponía al frente un plato hondo que humeaba. «Coma», le dijo la mujer, sin ternura pero sin maldad. «Órdenes del patrón». Eliseo estaba limpio. Alguien le había quitado la ropa embarrada y le había puesto una camisa limpia y unos pantalones que le quedaban grandes. Le dolía la cabeza. Miró sus manos, que temblaban. Vio el sancocho. El hambre y el terror luchaban en su estómago. «Mi hija», susurró. «El médico ya salió para su rancho, una ambulancia de la mejor clínica de Medellín», dijo la voz suave de Pablo Escobar desde la puerta de la cocina. Eliseo se giró tan rápido que casi se cae del taburete. Escobar entró en la cocina, seguido de Gustavo Gaviria, su primo, que llevaba una libreta. El patrón se sirvió un tinto de la Greca, con la naturalidad de quien estaba en su propia casa. «Usted tiene un buen ojo, Eliseo», dijo Pablo recostándose contra el mesón de mármol. «Un ojo berraco. Mis hombres, tipos a los que les pago millones para que vean, pasaron por esa avioneta y solo vieron chatarra. Usted vio una caleta». Eliseo no entendía nada. «Patrón, yo solo... Usted solo me demostró que mis propios pilotos me están robando», lo interrumpió Escobar. «Camilo no era el único, estoy seguro. Han estado usando las llantas, los tanques de gasolina, quién sabe qué más hijueputas huecos, para robarme un porcentaje en cada viaje». Se acercó a Eliseo. El campesino se encogió. «Su hija va a estar bien», dijo Escobar, tomándose el tinto. «La van a tratar los mejores. Usted no tiene que preocuparse más por medicinas». «Gracias, patrón. Gracias, virgencita», lloriqueó Eliseo. «No me dé las gracias todavía». La voz de Pablo volvió a ser fría. «Usted me debe 100 kilos. Bueno, 99, pero no me los va a pagar con plata. Me los va a pagar con esos ojos que tiene». Gaviria abrió la libreta. «A partir de mañana», continuó Escobar, «su nuevo camello es este. Usted va a revisar cada avión que aterrice en mis pistas, cada carro que entre a mis bodegas, cada camión que cargue mercancía. Su trabajo es encontrar las caletas que mis hombres no ven. Usted ya no es un campesino, Eliseo. Usted ahora es mi auditor de robos. Es el sapo oficial de la organización». Eliseo lo miró, pálido. «Va a buscar en las llantas, en los motores, en los tanques, en las paredes. Va a desarmar todo si es necesario. Y cada vez que encuentre un gramo que no debería estar ahí, me lo va a reportar a mí, directamente a mí», dijo, señalando su propio pecho. El plan era diabólico y perfecto. Eliseo, el campesino desesperado, se había convertido en el guardián más temido de Escobar, no por su fuerza, sino por su ingenio nacido de la necesidad. «Su familia vivirá bien. Tendrán casa en la ciudad, comida, todo», dijo Escobar terminando su tinto. «Pero entienda una cosa, Eliseo. Están vivos y seguros mientras usted me sea útil. El día que sus ojos dejen de ver, o peor, el día que decidan no ver», dejó la taza en el mesón. «Ese día, la fiebre de su hija será el menor de sus problemas. ¿Entendido?» Eliseo, con la cuchara del sancocho temblando en la mano, solo pudo asentir. Había salvado a Sofía, pero el precio del milagro era una condena perpetua. 3 días después, la pista de aterrizaje de la hacienda Nápoles, normalmente un modelo de eficiencia criminal, era un caos silencioso. 2 avionetas que acababan de llegar de las rutas del sur estaban en tierra, con los motores fríos. Los pilotos y sus ayudantes sudaban bajo el sol del Magdalena Medio, recostados contra las alas, tratando de parecer aburridos, pero sus ojos no se despegaban del hombre que estaba arrodillado junto al tren de aterrizaje de la primera Cessna. Era Eliseo. Ya no llevaba sus abarcas rotas ni la camisa sucia de barro. La señora de la cocina, doña Rosa, lo había uniformado con un overol azul limpio, como el de los mecánicos de la hacienda. Pero Eliseo no estaba arreglando el motor. En su mano no había un azadón,
sino una linterna potente y un juego de llaves de Rach que pesaban como plomo. A 3 metros de él, 2 de los priscos lo observaban, con las UCI terciadas. No lo cuidaban, lo escoltaban. El piloto de la Cessna, un hombre curtido al que apodaban Renko Martínez, se secó el sudor de la nuca. «¿Qué tanto mira ese gadejo?», le susurró a su copiloto. «Lleva media hora alumbrando la misma hijueputa llanta. Nos va a hacer coger la noche». El copiloto, un muchacho nuevo en la vuelta, estaba pálido. «Dicen que es el nuevo juguete del patrón, Renko, un campesino que es un brujo. Dicen que huele las caletas». El Renko sabía que no era un brujo, era una sentencia. Él había sido parcero de Camilo, el piloto muerto. Habían hecho un par de vueltas juntos, coronando unos kilitos extra en cada viaje. Usaban las llantas, sí, era una práctica común, un impuesto silencioso que se cobraban por el riesgo. Nada que fuera a quebrar al patrón, solo lo suficiente para las prepago, el trago y comprar una finquita. Pero desde que Camilo se había ido de narices contra esa ceiba, y desde que este campesino fantasma había aparecido, el mundo se había volteado. Eliseo se movía con una lentitud metódica que los estaba matando de nervios. No era agresivo, era peor, era minucioso. Se levantó de la llanta y, para horror del Renko, se dirigió a la cabina. «Mire, maestro», dijo Renko, tratando de sonar amigable, caminando hacia él. «Si busca algo, ahí no hay nada, es solo el cableado. Si quiere, le ayudo y agilizamos el camello que...». Eliseo no lo miró, ni siquiera le respondió. Solo levantó la linterna y apuntó el haz de luz directamente a la cara de uno de los priscos. El sicario entendió la señal. Se movió un paso, bloqueando el camino del Renko. «Quieto, Renko», dijo el prisco, la voz muerta, sin emoción. «Deje al hombre camellar, o es que tiene mucho afán». La sangre del Renko se convirtió en hielo. En el código de ellos, afán era sinónimo de culpa. Se quedó paralizado, levantando las manos. «No, no, parcero, tranquilo», solo decía. Se retiró lentamente y volvió a recostarse en el ala del avión. Ahora sí sudaba frío. Eliseo, ajeno a todo, entró en la cabina. Sus ojos de campesino, acostumbrados a buscar culebras en la maleza y nidos de pájaro en las ramas altas, escanearon el panel de instrumentos. Vio lo que los mecánicos del patrón no veían. Un tornillo que brillaba un poco más que los otros. No estaba sucio de grasa. Alguien lo había estado moviendo. Sacó un destornillador de estrella del overol y con calma empezó a girarlo. Luego otro. Quitó el panel. Detrás del enredo de cables, en un hueco pequeño que no debía estar allí, había 2 paquetes rectangulares envueltos en cinta negra. El silencio en la pista fue tan absoluto que se escuchó el ruido del río, a 1 kilómetro de distancia. El copiloto miró al Renko con los ojos desorbitados por el pánico. El Renko cerró los suyos. Estaba muerto. Eliseo sacó los 2 ladrillos. No dijo nada. No miró al Renko. Salió de la cabina, le entregó los paquetes al prisco y caminó hacia la siguiente avioneta para empezar el proceso de nuevo. El prisco miró los paquetes y luego al Renko. «El patrón quiere hablar con usted», dijo, «y deje las llaves del avión». La cacería psicológica no se detuvo en la pista. En las oficinas de contabilidad en Medellín, la red de Camilo también empezó a sentir el frío. Gustavo Gaviria, el primo del patrón, empezó a hacer visitas sorpresa. Ya no confiaba en los libros que le mostraban. Llegaba con sus propios libros, los que Eliseo había ayudado a verificar. «Don Hernán», le dijo Gaviria a uno de los contadores más viejos, un tipo respetado del círculo de Envigado. «¿Me explica esta factura de acetona? Es mucha plata por tan poco químico. ¿Pagó con billetes de oro o qué gadejo?» Don Hernán, un hombre pálido de bigote ralo, empezó a tartamudear. Son gastos de importación, don Gustavo. Usted sabe cómo es la vuelta con los de la aduana. Esos manes son muy torcidos».
Qué raro, dijo Gaviria pasando la página de su libreta, porque anoche hablé con el contacto de la aduana y él me dice que esa factura está inflada, que usted le pagó la mitad, que la otra mitad se la embolsilló, seguro para repartirla con su parcero Camilo. Don Hernán sintió que el sudor le bajaba por la espalda. Estaba aislado. Sus contactos en la aduana no iban a arriesgar el pellejo por él contra el primo del patrón. Había caído en la trampa. En menos de una semana, la red de ladrones de Camilo estaba deshecha, y no se había disparado un solo tiro. Al renco no lo llevaron al río. El castigo fue peor. Lo mandaron a la nevera, le quitaron el avión, le congelaron los pagos y lo sentaron en una finca perdida en el Urabá, sin poder hablar con nadie, sin plata, esperando una llamada del patrón que nunca llegaría. Una muerte en vida. A don Hernán, el contador, le quitaron los libros, la oficina lujosa en el poblado, y lo pusieron a contar bultos de cal en la bodega principal de la hacienda, bajo la mirada de 10 sicarios, ganando el salario mínimo. La humillación era el arma, y Eliseo era el bisturí. Él se había convertido en el sapo oficial, el fantasma que todos temían. Los hombres que una semana atrás lo habrían matado por mirarlos feo, ahora le bajaban la mirada cuando pasaba. Le temían al campesino de ojos tristes que podía ver a través del metal. Una semana después, el sol caía a plomo sobre los pastos de Nápoles, pero Eliseo sentía un frío que le calaba los huesos. Ya no olía a tierra ni a café. Ahora olía a sancocho de cocina industrial, a gasolina de avión y al perfume caro del patrón. Estaba parado frente a la puerta de la oficina principal, con su overol azul limpio y unas botas de caucho nuevas. Ya no era un fantasma, era un empleado. Los priscos, que antes lo habrían matado por un mal gesto, ahora lo trataban con una distancia helada que era peor. No le hablaban, lo vigilaban. Era una pieza valiosa del inventario, como un caballo de paso fino o un hipopótamo. «El patrón lo está esperando», dijo Popeye abriendo la puerta. Eliseo entró. La oficina estaba fresca. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Pablo Escobar estaba sentado detrás de su inmenso escritorio de caoba. No miraba a Eliseo, sino unos libros de contabilidad. Gustavo Gaviria estaba a su lado, de pie. «Siéntese, Eliseo», dijo Escobar, sin levantar la vista. Eliseo se sentó en el borde de una silla de cuero que costaba más que toda su finca. El silencio se alargó. Eliseo podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared dorado. «Hábleme», dijo Escobar, pasando una página del libro. «Perdón, patrón». «El reporte». «Su reporte». «¿Qué más encontró esta semana?» Eliseo tragó saliva. Había estado camellando. Sus ojos de campesino, ahora temidos, habían revisado 3 avionetas más y una bodega de repuestos. «Pues, patrón, en la Cessna que llegó el martes de Araraquara, la que piloteaba un muchacho mono, el alemán, le encontré un hueco. Detrás del radio. Habían quitado la espuma aislante. Cabían 3 kilos. Estaba vacío, pero se notaba el desgaste». Escobar levantó la vista por primera vez. Sus ojos oscuros lo taladraron. ¿Qué más? En la bodega 3, la de los repuestos, las llantas que guardan, las llantas viejas. Las revisé todas como me dijo. Les di con el mango del machete. 2 sonaban raro. Las hicimos rajar. Estaban llenas de cal. Las estaban usando para guardar mercancía vieja para que no cogiera humedad. Pero el encargado, don Hernán, no las tenía en el inventario que me pasó don Gustavo. Gustavo Gaviria hizo una pequeña marca en su libreta. «Bien», dijo Pablo. Se recostó en su silla de cuero, juntando las manos sobre el escritorio. «Usted es bueno, Eliseo. Berraco para encontrar huecos. Mejor que todos mis mecánicos y mis hombres de seguridad juntos. Gracias, patrón. Yo solo...» «Pero...» lo interrumpió Pablo, inclinándose hacia adelante. «¿Sabe qué es lo malo de ser tan bueno en este camello, Eliseo?» Eliseo negó con la cabeza, el miedo regresando como un animal viejo, que ya no puede parar, que ya no puede irse. El aire salió de los pulmones de Eliseo.
¿Cómo así, patrón? Mi hija, Sofía, ¿ella está bien? Sofía está perfecta, dijo Escobar, y su voz se suavizó, volviéndose casi paternal, lo cual era mucho más aterrador. Está en la clínica Soma, en Medellín. El mejor cuarto, los mejores doctores. Le están poniendo la droga de la caja azul que usted quería directo en la vena. Ya no tiene fiebre. Esta mañana se comió una arepa con queso. Gracias a Dios. Gracias, patrón. Lloró Eliseo, sintiendo un alivio inmenso. Entonces, ¿ya puedo ir a verla? ¿Ya le pagué la deuda? Pablo sonrió. Fue una sonrisa lenta, triste, casi compasiva. Claro que puede verla, pero no puede quedarse. Su familia ya no vive en el rancho, Eliseo. ¿Pa' qué esa porquería llena de barro y culebras? Ahora viven en un apartamento en el poblado, con agua caliente, con empleada del servicio. Sofía va a entrar al mejor colegio de monjas apenas se recupere. Su mujer tiene plata para ir a mercar al Éxito y comprar lo que quiera. Eliseo no podía procesar tanta información. ¿El poblado? ¿Colegio de monjas? Pero usted, Eliseo, continuó Pablo, y la suavidad desapareció. Usted se queda aquí, en Nápoles. Usted es mis ojos, y yo no puedo andar por ahí sin ojos, ¿cierto? Eliseo sintió el golpe. No era un golpe de culata, era el golpe sordo de la realidad. Esta no era una visita, no era un trabajo temporal. ¿Y mi finca, patrón?, susurró, en un último intento de aferrarse a su antigua vida. Mi cafetal. Su finca es esta ahora, dijo Escobar, con un gesto que abarcaba la hacienda, los hipopótamos, las pistas de aterrizaje. Su cafetal es este, y señaló los libros de contabilidad que tenía enfrente. Se levantó y caminó hacia Eliseo. Puso su mano sobre el hombro del campesino, el mismo gesto que había usado en el salón principal. Eliseo se estremeció. Usted y yo teníamos una deuda, dijo el patrón muy cerca de su oído. Usted me robó 1 kilo. Yo le salvé la hija. Estamos a mano. Hizo una pausa, apretando el hombro de Eliseo. Pero el ojo que usted tiene, ese ingenio para encontrar lo que no se debe ver, ese sí es mío. Me lo regaló su miedo, y yo no devuelvo los regalos. Nunca. Se alejó volviendo a su escritorio. Esa es la lección, Eliseo. En mi mundo, los milagros se pagan con la vida. Usted salvó la de su hija, pero me entregó la suya. Eliseo lo entendió. Lo habían confrontado no con una pistola, sino con su propia salvación. La humillación final no fue la rodilla en el mármol, fue el apartamento en el poblado. No fue la amenaza de muerte, fue la garantía de vida para su hija. Estaba atrapado, era el prisionero más valioso de la hacienda Nápoles. El único hombre que Pablo Escobar necesitaba vivo, cuerdo y con los ojos bien abiertos, para siempre. Ahora vaya, dijo Escobar, volviendo a sus libros. La avioneta del alemán tiene un motor, y los motores también tienen huecos. Vaya a camellar. El apartamento en el poblado olía a limpio, a cera para pisos y a ambientador de fresa. Era un olor que a Eliseo le daba náuseas. Estaba sentado en un sofá de felpa color vino tinto, un mueble tan suave que sentía que se lo tragaba. Frente a él, en una alfombra gruesa, Sofía jugaba con una muñeca que hablaba. Su hija, que hacía 2 semanas, era un esqueleto pálido cubierto de sudor febril. Ahora tenía las mejillas rosadas. Estaba gordita. Se reía. Era el sonido más hermoso y más terrible del mundo. ¿Más tinto, mijo?, preguntó María, su esposa. Eliseo levantó la vista. Ella también había cambiado. Llevaba una bata de casa nueva, no sus harapos de la finca, pero sus ojos estaban muertos de miedo. No lo miraba a él, miraba al hombre que estaba parado en el pasillo, junto a la puerta abierta. Otto, el prisco que lo había escoltado desde Nápoles para que visitara a la familia. «No, mija, ya voy bien», dijo Eliseo. Sus manos, limpias por primera vez en años, se sentían extrañas sobre el overol azul que le habían dado. Tocó la cabeza de la muñeca. Se sentía falso. El señor, el patrón,
Nos mandó el mercado esta mañana, susurró María, como si Escobar pudiera oírla desde la cocina. Llegó un camión, llenó la nevera. Dijo que a Sofía no le iba a faltar nada, que el colegio de las monjas ya estaba pago todo el año. Eliseo asintió. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. La generosidad del patrón era la pared más alta de su prisión. Sofía estaba a salvo. Y ese era el precio. «Papi, ¿por qué ya no hueles a café?», preguntó Sofía, levantando la mirada de su muñeca. «Ahora hueles como el carro del Señor que te trajo». Eliseo sintió un golpe en el estómago. Olor a gasolina, a aceite de máquina, a químico. Es el camello nuevo, mija». Antes de que pudiera decir más, Otto se aclaró la garganta desde el pasillo. No dijo nada, solo tosió, pero la señal era clara. La visita había terminado. Ya me tengo que ir, mija», dijo Eliseo, levantándose del sofá que lo odiaba. «¿Ya? Pero acabas de llegar, papi». Sofía corrió y se le abrazó a las piernas. Eliseo se agachó. La abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cabello limpio. Olor a champú de frutas. El olor de su libertad perdida. «Tengo que camellar». «Va a comprarte más muñecas», mintió. «Yo no quiero muñecas. Yo quiero que te quedes para que me leas el cuento». «El patrón espera, don Eliseo», dijo la voz de Otto desde la puerta. La palabra «don» era la peor humillación. Era el respeto que se le da a una herramienta valiosa, no a un hombre libre. Besó a Sofía, miró a María. Ella solo asintió, mordiéndose los labios para no llorar. Eliseo salió del apartamento de lujo, dejando atrás la vida que había comprado, y siguió al sicario de regreso al jeep. El viaje de vuelta a Nápoles fue silencioso, pero esta vez tomaron una ruta diferente, por las bodegas que el cartel tenía cerca del aeropuerto Olaya Herrera. «Pare ahí», le ordenó Otto al conductor. El jeep se detuvo junto a la bodega 7. Un camión estaba siendo cargado con bultos de cal. «Mire bien, Eliseo», dijo Otto, señalando con la barbilla. Entre los coteros que sudaban bajo el sol, había un hombre que no encajaba. Era flaco, pálido, con un bigote ralo y gafas gruesas pegadas con cinta. Se movía con la torpeza de un hombre que nunca había hecho trabajo físico en su vida. Era don Hernán, el contador, el hombre que, según supo Eliseo, había manejado millones de dólares en libros falsos. Ahora, con la mirada vacía, el traje de paño cambiado por un pantalón roto y una camisa sudada, cargaba bultos de cal. Los sicarios que supervisaban la carga ni siquiera lo miraban, lo ignoraban. Era un mueble más, un fantasma que cargaba bultos. Su reputación, su poder, su espíritu, todo se había disuelto en el polvo blanco de la cal. Eliseo sintió un escalofrío. La muerte en el río era rápida, la nevera del renco era solitaria. Pero esto era la verdadera ruina. Ser borrado en vida, obligado a desandar el camino de tu propio poder, reducido a la nada absoluta, a la vista de todos. «El renco pregunta por su familia todos los días desde el Urabá», dijo Otto, como si le leyera la mente. «Nadie le contesta el radio. Don Hernán pregunta cuándo puede volver a los libros, y lo único que le dan es más bultos. ¿Entiende, don Eliseo?» Eliseo entendió. El patrón no mataba el cuerpo, mataba el alma. «Arranque», ordenó Otto. Cuando llegaron a la pista de Nápoles, una avioneta nueva, una King Air, estaba siendo tanqueada. «Esta es nueva, don Eliseo», dijo el sicario, pasándole la linterna y el juego de llaves de rache. «Viene de Panamá. El patrón quiere que la revise antes de que la carguen. Tómese su tiempo, que no se le pase ni un tornillo». Eliseo bajó del jeep. El sol quemaba. El olor a gasolina era fuerte. Agarró las herramientas. El temblor en sus manos había desaparecido. Ya no era un campesino asustado. Era el Ojo, el hombre que había cambiado su finca por un apartamento en el poblado y su alma por la vida de su hija. Su caída era completa. Se arrodilló junto a la llanta y empezó el camello. Eliseo
no volvió a oler el café de su propia cosecha. Los años que siguieron, su mundo se redujo a los confines de la hacienda Nápoles y ocasionalmente a las bodegas y pistas clandestinas del cartel. Se convirtió en una leyenda silenciosa, un fantasma con overol azul. Los sicarios y pilotos ya no lo llamaban Eliseo. Lo llamaban Don Eliseo con un respeto helado o el ojo cuando creían que no los oía. Era el hombre que no portaba arma, pero era más temido que un prisco con una UCI caliente. Su ingenio, nacido de la desesperación, se había convertido en una herramienta afinada. Ya no solo encontraba caletas, ahora las diseñaba. A él se le ocurrió la idea de los tanques de gasolina con doble fondo, de las paredes de fibra de vidrio en los contenedores, de los bultos de café que llevaban café en las puntas y cocaína en el centro. El patrón lo escuchaba, anotaba sus ideas, salidas del sentido común de un campesino, que resultaban ser más berracas que las de sus ingenieros. Su familia estaba a salvo, y esa era su jaula. Vivían en el apartamento de El Poblado. Sofía estaba en el colegio de la Presentación, rodeada de las hijas de los ricos de Medellín. Hablaba diferente, comía diferente, se había olvidado del sabor del barro en los pies. Cada 15 días, un jeep con Otto lo llevaba a Medellín para la visita. 4 horas cronometradas. Esas visitas eran su tortura personal. Abrazaba a Sofía, que olía a champú caro, y ella lo miraba con una distancia educada. Él era ese señor que venía de la finca, el que olía a grasa de motor, el hombre que pagaba por todo pero que nunca estaba. «¿Por qué no te quedas, papi?», le preguntó ella una vez. Eliseo miró a Otto, que esperaba en la puerta del apartamento, y le acarició el pelo a su hija. «Porque el patrón me tiene mucho camello, mija, mucho camello». La noticia de su justicia se esparció como pólvora por toda la organización. La historia de don Hernán, el contador, se convirtió en una fábula de terror en las oficinas. El hombre que había movido millones, reducido a un cotero fantasma, con el cerebro quemado por el polvo de la cal, hasta que un día simplemente no volvió a aparecer. La leyenda del Renco Martínez era aún peor. Se decía que seguía vivo en alguna finca ganadera del Urabá, viejo, sin un peso, esperando una llamada del patrón que nunca llegó, volviéndose loco en una hamaca. El legado de Escobar se solidificó. La lección era clara: si lo traicionabas, la muerte era un regalo que no te ibas a ganar. El patrón te dejaba vivo, pero te borraba, te quitaba el nombre, el respeto, la plata y finalmente la esperanza. Te convertía en un ejemplo andante de que la peor condena no era el plomo, era la vida después de su perdón. Eliseo sobrevivió a todo. Sobrevivió a la caída de su propio patrón. Cuando Nápoles fue invadida por el Estado y luego por los guaqueros, él ya no estaba. Su utilidad, sus ojos, le habían ganado el respeto silencioso de Gaviria, quien, antes de caer, le dio un salvoconducto. Dicen que Eliseo volvió a las montañas, que con la plata que Escobar le pagó por su servidumbre, compró una finca lejos, muy lejos, donde nadie supiera su nombre. Dicen que su hija Sofía se graduó de la universidad y nunca supo exactamente qué hizo su padre esos años, solo que había camellado muy duro. Eliseo, viejo y cansado, nunca más volvió a rezarle a la Virgen. Había aprendido, de la forma más dura, que en esa tierra torcida los milagros existían, sí, pero que esos milagros siempre llegaban con la cara de Pablo Escobar, y que el diablo no cobra con fuego y azufre, cobra con apartamentos en el poblado, con colegios de monjas y con overoles azules que nunca te puedes quitar. Si llegaste hasta aquí, si sentiste el frío del mármol de Nápoles y la angustia de Eliseo, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a seguir contando las historias que se esconden en los pliegues de nuestra tierra. Déjanos un comentario y cuéntanos desde qué país estás escuchando esta crónica. Tu apoyo es vital para que estas leyendas nunca se olviden.